Saludos y bienvenidos al resumen de las noticias de los últimos días. Las primeras intervenciones de los nuevos ministros del gobierno de Zapatero, el anuncio de las nuevas movilizaciones por parte de los sindicatos y otras noticias tanto del ámbito político como social o económico en tan solo unos momentos. Esta semana conocíamos la primera intervención pública de Alfredo Pérez Rubalcaba como vicepresidente primero del Gobierno. Rubalcaba ha hablado del Gobierno de Zapatero y ha pedido confianza ante las decisiones difíciles que está adoptando. En el 13º Congreso Nacional de la Empresa Familiar, Pérez Rubalcaba ha asegurado que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero va a seguir su afán de tenacidad y constancia para salir cuanto antes de la crisis económica, aunque ha reconocido que queda mucho. Tras reconocer la distinta repercusión de sus palabras, tendrá como motivo de su primera intervención en un acto público tras su nombramiento como vicepresidente primero. Pérez Rubalcaba ha rechazado las manifestaciones que hablen de improvisación del Gobierno y ha aclarado que la crisis ha requerido acciones inmediatas. Y este martes todos los partidos de la oposición, a excepción de dos que apoyan junto al PSOE los presupuestos, Partido Nacionalista Vasco y Coalición Canaria, han firmado una enmienda a las cuentas de 2011 en la que piden que se retire la congelación de las pensiones prevista para ese ejercicio. La oposición unida contra la congelación de pensiones. Todos los grupos de la oposición, salvo el PNV y Coalición Canaria, que apoyan los presupuestos del Gobierno, han firmado una enmienda para que se retire esta medida de las cuentas de 2011. El PP, CiU, Esquerra Republicana e Izquierda Unida, entre otros, piden que se retire la congelación de pensiones para el próximo año para cumplir con el Pacto de Toledo, un acuerdo parlamentario que recomienda revalorizar las pensiones conforme al IPC. Los diputados quieren que esos pagos suban un 1%. Ahora tiene que decidir el Gobierno. Puede evitar la votación de esta enmienda porque la ley le permite vetar una propuesta que conlleve un aumento del gasto previsto en los presupuestos. Y este miércoles se ha celebrado el primer encuentro en el Congreso de los Diputados en la sesión de control del Gobierno, el primero después del último cambio del Ejecutivo. Refine entre Soraya Sáez de Santamaría y Rubalcaba, que se estrena como vicepresidente primero del Gobierno, y cómo no entre Zapatero y Rajoy. El telón de fondo, la nueva situación económica y la polémica congelación de pensiones. Primera sesión de control al nuevo Gobierno de Zapatero. Rosa Aguilar, Leire Pajín o Valeriano Gómez se han estrenado dentro del hemiciclo. El debate entre Zapatero y Rajoy se ha centrado en un cruce de datos sobre la última encuesta del INE sobre condiciones de vida. Según el líder del Partido Popular, estas recogen un retroceso de la economía del país y de los ciudadanos a niveles de 2007, mientras Zapatero ha afirmado que España supera la media europea con respecto al nivel per cápita. Año 2004. La renta per cápita medida en paridad de compra de los españoles estaba en el 98% de la media europea. Año 2009 en el 104%. Hemos mejorado una oposición porque hemos superado a un país como Italia. Esos son los datos de la renta per cápita de los españoles. Y su evolución, les guste Silencio, por o no favor. les guste. Los datos que yo le he dado son los suyos, los de sus presupuestos. Y no sé si serán muchos o no, pero a los españoles desde luego les importa y les importa mucho. Al paso que vamos va a comparar usted con cómo era la situación de la economía en los tiempos de don Felipe González. Pero mire, usted ha hablado de Silencio, por favor. y de bienestar. Le voy a contar lo que decía la encuesta del INE de hace unos días sobre las condiciones de vida. 3 de cada 10 españoles llegan a fin de mes con dificultad o mucha dificultad. Además, el líder de la oposición ha pedido a Zapatero que no haga más daño a los españoles. ¿A usted no le gustarán esos datos? Espero. A mí, desde luego, no me gustan nada porque son la demostración del empobrecimiento de los españoles. Sinceramente, yo creo que usted ya no está para esto. Y el riesgo que tenemos en este momento en España es entrar en una etapa de ningún crecimiento y ninguna creación de empleo. Otra de las novedades más esperadas de la sesión ha sido el encuentro entre Soraya Sáez de Santamaría y el nuevo vicepresidente primero. La Popular ha elegido la congelación de las pensiones para su primer cara a cara con Rubalcaba. Sobre este asunto, el vicepresidente ha dejado claro que el Gobierno no va a retroceder. Señora Sáez de Santamaría, vamos a aplicar la ley, el decreto ley que aprobó esta Cámara exactamente el día 27 de mayo de este año. La Popular se ha mostrado muy dura y ha afirmado que a los socialistas les da igual que la medida sea injusta y que vulnere el Pacto de Toledo. Que quiera, pero el
dinero los pensionistas con el Partido Socialista no lo van a cobrar. Deles cifras, excusas y explicaciones. Pero hace falta mucho más que química para transformar la mentira en verdad. Muchas gracias. El debate entre Rubalcaba y Sá de Santa María se ha colado en la contrarréplica del popular Rafael Hernando, afirmando que lo que es antisocial es crear 3 millones más de parados en el país. El ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, anunció que el Gobierno prorrogará por tercera vez la ayuda de 420 € durante los 6 primeros meses para desempleados que no tienen ningún tipo de cobertura, pero advirtió de que contendrá algún cambio. Durante su primera rueda de prensa, tras ser nombrado ministro, Valeriano Gómez aseguró que se va a producir un menor gasto del desempleo en los próximos meses, porque cada vez se van incorporando menos parados para recibir la prestación contributiva y más a la asistencial, lo que producirá un descenso de las partidas dedicadas a este fin. Respecto a el PRODI, al que usted se refería, ese programa que es un programa extraordinario. Esto es un tema que debemos siempre subrayar. No se trata de una ampliación permanente y constante y con voluntad de continuidad en el tiempo de la prestación por desempleo, sino que se trata de un programa temporal, excepcional, vinculado a la crisis, que está golpeando con mucha intensidad a segmentos importantes de nuestra población desempleada, que como consecuencia de la crisis tarda más tiempo en encontrar empleo. Cambiamos de asunto. El líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha clausurado el Congreso Nacional de la Empresa Familiar. Rajoy ha recalcado este martes que el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha agotado ya su legislatura y ha lamentado que el pacto presupuestario que permitirá sacar adelante las cuentas de 2011 no hará más que retrasar los cambios necesarios para salir de la crisis. Ha indicado que la salida de la crisis pasa por la austeridad y por acometer un plan de reformas, pero no como la reforma del mercado laboral, que a su juicio solo ha modificado en apariencia, o la reforma del sistema financiero, que no ha hecho más que empeorar las reformas. O son reformas o son maquillaje. Sin embargo, no confía en la capacidad del actual gobierno para hacer frente a esos cambios. Para Rajoy, el riesgo actual para España es instalarse en una etapa de bajo crecimiento económico durante mucho tiempo, que imposibilitaría la creación de empleo y el ajuste fiscal, y dejaría la puerta abierta a la posibilidad de que vuelvan a surgir dudas de la deuda. Volvemos a las apariencias. Forzado por la tutela de la Comisión Europea, se ha visto obligado a dictar el decreto de medidas extraordinarias para la reducción del déficit público del pasado 12 de mayo. Pero el nivel de gastos establecido en los presupuestos generales del Estado, este es un dato muy importante, señoras y señores. Repito, el nivel de gastos establecido en los presupuestos generales del Estado para 2011 no llega a ser un 2% inferior al de este año. Es decir, tranquilizados durante un tiempo los mercados internacionales, se deja para otro momento la urgente reforma global de los gastos del conjunto de las administraciones públicas. Y esta semana Comisiones Obreras y UGT han anunciado que convocarán manifestaciones masivas en toda España los días 15 y 18 de diciembre, porque consideran que el conflicto que provocó la huelga general sigue abierto y se mantienen las razones por las que los sindicatos las promovieron. Paros, huelgas y manifestaciones en los centros de trabajo que culminarán con una manifestación masiva en todas las capitales españolas el próximo 18 de diciembre es lo que han anunciado los sindicatos para desbloquear los convenios colectivos y para que el gobierno dé marcha atrás en la reforma laboral. En una rueda de prensa para presentar sus propuestas alternativas a la política económica del gobierno, han asegurado que los últimos cambios en el Ejecutivo son consecuencia de la huelga general del 29 de septiembre. Tendrá que ver el único acontecimiento de relevancia que ha habido en los últimos 21 días, que ha sido la huelga general. Luego, las encuestas que se han hecho ponen de manifiesto que más del 70% de la población española comparte la posición de los sindicatos en materia de reforma laboral y en materia de pensión. Algo tendrá que ver una cosa con la otra. Los dos representantes sindicales se han mostrado dispuestos a retomar las negociaciones del diálogo social de forma inmediata, pero mantendrán como condición sus reivindicaciones sobre la reforma laboral y las pensiones.
El secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, ha explicado que la agencia tributaria ha ingresado hasta septiembre 260 millones de euros procedentes de la regulación de cuentas de clientes españoles en el banco HSBC de Suiza, que hasta el pasado mes de mayo permanecían ocultas al fisco. Así lo ha dicho durante su comparecencia ante la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso, donde ha explicado que un total de 659 contribuyentes le fue enviado un primer requerimiento en el mes de junio para que presentaran las declaraciones complementarias necesarias para regularizar su situación con la Hacienda Pública. Estamos ante el proceso de regularización más importante en España. No hay precedentes de una operación de esta envergadura. En este sentido, les puedo adelantar que, de acuerdo con los datos disponibles hasta el mes de septiembre, las liquidaciones complementarias ingresadas arrojan un resultado de aproximadamente 260 millones de euros. Y esto sin contar las sanciones, ni lo que pueda resultar de las actuaciones inspectoras, ni lo que pueda resultar de los delitos que se denuncien y que den lugar al ingreso de otras cuotas o sanciones. Y con respecto al mismo tema, la corrupción avanza en todo el mundo a causa de la crisis financiera y casi 3 de cada 4 países suspenden este año el índice de percepción de corrupción de la ONG Transparencia Internacional publicado en Berlín. La organización destacó en rueda de prensa que estos resultados, los peores en los últimos 4 años, están ligados a la actual coyuntura económica y su débil recuperación. En estas páginas está la relación de los países más corruptos del mundo. Hoy la organización Transparencia Internacional ha presentado en Berlín el índice que elabora cada año desde 1995. El informe no puede ser más descorazonador. La corrupción avanza en todo el mundo, ahora impulsada por la crisis económica. Asia y América Latina son 2 de las áreas más azotadas, aunque en el subcontinente americano empieza a haber signos para la esperanza en algunos países. Alejandro Salas, director para las Américas de Transparencia Internacional. En América Latina hay básicamente un estancamiento, hay pocos cambios considerados en bloque comparado con el año previo. Sin embargo, cuando uno mira un poco más a detalle, hay algunos puntos positivos. Ya hablábamos del caso de Chile, pero también está el caso de Ecuador, y hay varios países que han subido un poco. De alguna manera yo siento un escenario un poco más positivo. Irak encabeza la lista negra de la corrupción, en la que aparecen 178 estados y regiones. Le siguen Afganistán, Birmania y Somalia. Y otra de las noticias que conocíamos esta semana, las pernoctaciones en establecimientos hoteleros alcanzaron los 29,7 millones en septiembre, lo que supone el 8% más respecto al mismo mes de 2009. La estancia media también subió un 1,5 respecto a septiembre del pasado año y se situó en 3,5 pernoctaciones por viajero. Las pernoctaciones en hoteles aumentaron en septiembre hasta los 30 millones en relación al mismo mes de 2009, un 8,3% más según los datos del INE. El aumento se produjo sobre todo entre los no residentes, que crecieron el 13,5%, mientras que los nacionales aumentaron el 0,4%. La estancia media también subió el 1,1% y se situó en 3,5 pernoctaciones por viajero. Pero los precios volvieron a caer un 1,2%, tasa superior en 6 puntos a la registrada en septiembre de 2009. Alemania y Reino Unido siguen siendo los principales mercados de los no residentes, con subidas del 15,7 y del 8,8 respectivamente. El principal destino de alemanes y británicos fueron las Baleares, seguidas de Cataluña y Canarias. Y esta semana se celebraba el juicio contra los guardias civiles acusados de maltratar a los etarras Igor Potú y Martín Sarasola, autores del atentado de la T4 de Barajas. Los agentes han declarado que las lesiones se produjeron durante su captura, ya que se resistieron violentamente a ser arrestados. Son los autores del atentado de la T4 de Barajas, Igor Potú y Martín Sarasola, en imágenes de archivo. Ahora, los 15 guardias civiles que participaron en su detención y traslado son juzgados en San Sebastián por las torturas que supuestamente sufrieron ambos etarras. Durante el juicio, los agentes han asegurado que las lesiones que padecieron los terroristas se produjeron durante su captura, ya que se resistieron violentamente. Este es el testimonio de uno de esos guardias civiles. Me lancé hacia él,
Caímos los dos al suelo, él cayó boca abajo, yo caí sobre él y acto seguido cayó un compañero. Bueno, pues a partir de ahí, pues una violencia un poco desmesurada por parte suya hacia nosotros. Él lo que quería era seguir huyendo, escapar de allí. De momento, la Fiscalía de Guipúzcoa no aprecia indicios de delito en 5 de los procesados, pero imputa torturas a otros 4 y considera a los 6 restantes responsables de faltas de lesiones. Por ello, reclama penas que oscilan entre los 3 años de cárcel y los 10 días de localización permanente. El juicio se prolongará durante toda la semana y previsiblemente acabará el viernes 29. Y estos días hemos conocido, desgraciadamente, nuevos casos de violencia machista. Un hombre ha matado presuntamente a su pareja en Vilanova de la Geltrú, en Barcelona, y luego se ha suicidado. Tras ser avisada, la Policía Autonómica ha encontrado los cuerpos sin vida de ambos que presentaban heridas de armas de fuego. Esta vez ha sido en la provincia de Barcelona, en Vilanova y la Geltrú. Aquí, la macabra lista de las víctimas mortales de la violencia machista en nuestro país ha sumado hoy a una nueva mujer, y ya son 58 en lo que va de año. Ha sido en esta vivienda, donde presuntamente un hombre de 43 años ha matado a su pareja de 42 y luego se ha suicidado. Ambos eran de nacionalidad española. Vecinos de la zona han explicado que tenían 2 hijos, una niña de unos 10 años y un chico de unos 20, y que al parecer ha sido este, extrañado de que el bar que regentaban no estuviese abierto, quien ha accedido al domicilio familiar por una ventana y ha descubierto los cuerpos sin vida de sus padres. Fuentes de los Mossos d'Esquadra han explicado a la agencia EFE que ninguno de los fallecidos tenía antecedentes penales y que no hay constancia de denuncias por parte de la mujer hacia el hombre por malos tratos. Y otro desgraciado crimen, una joven empleada de una sucursal del Banco Santander ha fallecido en Cambrils, Tarragona, al ser alcanzada por uno o varios disparos en el transcurso de un atraco. El suceso ha tenido lugar cuando varios atracadores han irrumpido en la entidad junto al paseo marítimo de Cambrils y ha exigido el dinero disponible en la oficina bancaria, en la que en ese momento se encontraban 3 empleadas. Este es el momento en que operarios del furgón judicial se llevan el cuerpo de Estela Calduc, la joven fallecida hoy tras ser tiroteada por 2 atracadores en la sucursal del banco donde trabajaba. Estela cursaba estudios en la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Rovira i Virgili de Reus. Tenía 25 años y trabajaba en el Banco de Santander desde hacía menos de 1. Sobre las 9 menos cuarto de la mañana, 2 individuos han entrado en la sucursal con la intención de robar, como ya sucediera hace 2 años. Los vecinos han escuchado 2 disparos, pero uno en el cuello ha bastado para matarla. Yo he llegado a las 9 menos cuarto, 9 menos 10, justo venía detrás nuestro la ambulancia y la policía, y he bajado del coche, que me han dejado justo delante del bar de al lado, y había gente pues, llorando en la puerta, chillando, y he ido para allí y justo estaba una de las trabajadoras del banco tumbada en el suelo al lado de su mesa, pues con un charco de sangre y, bueno, mal. La joven ocupaba un mostrador situado nada más franquear la puerta y se ocupaba de atención al cliente. Delegados de prevención del Banco Santander en Tarragona han alertado del repunte de la criminalidad y de la necesidad de extremar la seguridad tras el atraco de hoy en Cambrils, el cuarto en los últimos 2 meses en una sucursal de este banco en Cataluña. Y otro suceso, agentes de la Guardia Civil han localizado en el término municipal de Níjar, Almería, el cadáver de un hombre con varios signos de violencia. El fallecido ha sido identificado como Francisco LP, vecino de la localidad de Níjar. El cuerpo ha sido hallado en el paraje de San Isidro, una zona dedicada al cultivo hortofructícola en invernaderos. La Guardia Civil se ha hecho cargo de las investigaciones. Y finalmente Santiago Mainar pasará 20 años y 9 meses en prisión por matar al alcalde de Fago. El Supremo confirmaba la sentencia que emitió en su día la Audiencia Provincial de Huesca y desestima por tanto el recurso del acusado. Santiago Mainar pasará 20 años y 9 meses en prisión por matar al alcalde de Fago. Siéntese, por favor. El Supremo confirmaba hoy la sentencia que emitió en su día la Audiencia Provincial de Huesca y desestima, por tanto, el recurso del acusado, que consideraba que su caso debía haber sido juzgado por un jurado y no por un tribunal profesional.
Maynard está acusado de un delito de asesinato en la persona de Miguel Grima, en concurso con otro delito de atentado contra un miembro de una corporación local, además de tenencia ilícita de armas. La sentencia considera probado que la tarde del 12 de enero de 2007, Maynard se dirigió a la carretera que une Fago con Majones y allí esperó al alcalde, a quien preparó una emboscada y mató de un disparo con una escopeta que aún no ha sido encontrada. Santiago Maynard fue detenido 3 semanas después por la Guardia Civil en su granja de Fago. Entonces se inculpó del crimen, pero 2 días después se desdijo ante el juzgado de Jaca. Y finalmente son detenidos 3 autores de la brutal violación a una joven británica cometida en Torremolinos, Málaga, en noviembre de 2001, gracias al estudio del ADN. El esclarecimiento del caso no ha sido posible hasta años después, cuando los 2 agresores fueron detenidos por otro delito. 9 años después de la violación de una joven británica en la localidad malagueña de Torremolinos, el estudio del ADN ha permitido a la policía detener a los 3 autores del delito. El esclarecimiento del caso no ha sido posible hasta que 2 de los agresores, 2 hermanos, fueran detenidos recientemente por otro delito. Su perfil genético se cotejó con la base de datos de la Policía Nacional, que contenía el análisis del esperma encontrado en su día en el cuerpo y en la ropa de la víctima. En su declaración policial, los 2 hermanos se implicaron en la violación a uno de sus primos, que también ha sido arrestado. Los hechos sucedieron en noviembre de 2001, cuando la joven accedió a que los 3 hombres que había conocido en una discoteca de Benalmádena la acompañaran en coche hasta su casa. En lugar de ello, se dirigieron a un descampado donde la violaron. Desde principios de los años 90, el ADN se ha consolidado como una herramienta clave en la resolución de delitos graves. Solo en 2009 la policía resolvió casi 200 agresiones sexuales gracias al análisis de las muestras biológicas. La reina Doña Sofía ha inaugurado esta semana el Centro Santa Ángela de la Cruz para jóvenes y adultos de sordoceguera, el primero de España destinado a la atención integral de personas sordociegas. En el término sevillano de Salteras, Doña Sofía ha estado acompañada por el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, la consejera de Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro, y Doña Sofía ha recordado y ha recorrido las instalaciones que se ha interesado con detalle por los programas y tareas que llevan a cabo estas personas sordociegas en el centro pionero en España. Y en un mundo hasta ahora preferentemente masculino como el del póker, la catalana Leo Targets es una estrella de la estrategia. Ostenta el récord de ganancias logrado por una mujer en los campeonatos del mundo. Margaret dice que este deporte, como ella lo califica, el azar influye menos que la inteligencia emocional. En un ámbito eminentemente de hombres como es el del póker, la catalana Leo Marguets es una estrella de la estrategia y ostenta el récord de ganancias conseguido por una mujer en los campeonatos del mundo de este juego en Las Vegas. Marguets, de 26 años, que ha presentado en Barcelona las Four Roses Poker Nights, asegura que a pesar de las apariencias de este mundo en el que se introdujo por un amigo, ella no se ha sentido nunca discriminada. Nunca me he sentido, digamos, un bicho raro por ser mujer en un mundo de hombres. Sí que es cierto que es un sector aún, el póker, donde la mayoría de jugadores son hombres, pero no es en realidad machista. Yo parto de la base además de que los jugadores de póker son gente lista, con lo cual tampoco van a hacer ninguna discriminación. Leo, licenciada en Económicas y Marketing y que domina 5 idiomas, reconoce que es mucho más hábil con la mente que con las manos, porque al fin y al cabo ella no es una croupier. Tienes que saber combinar la paciencia con la agresividad, el ser frío y calculador a nivel matemático de calcular probabilidades, con tener un poco ese feeling con las personas, ese puntito de inteligencia emocional que te permite interpretar mejor a la gente. Y de alguna manera, quizás para mí, la característica más importante es el ser imprevisible. Como muchos jugadores, tiene algunos puntos que la delatan. En su caso es el cuello, que le obliga a tapárselo para que sus contrincantes no tengan información extra. Es para disimular el huequillo este que se me pone tonto cuando estoy en una situación así un poco tensa. Como digo, la parte positiva es que se me acelera tanto si voy de farol como si llevo las nuts, que es la mejor jugada posible. Lo que pasa es que como el póker es un juego de información, cuanta menos des mejor. No le gusta hablar de lo que ha ganado con las cartas, ni tampoco se vanagloria de ser la mujer que más lejos ha llegado en una mesa de póker. Para ella, su mérito es simplemente ser una de las mejores del mundo.
Víboras, lagartijas, sapos, tortugas, ranas y lagartos llenan una parte de la primera planta del Museo de Ciencias Naturales, en la que se ha inaugurado la exposición Anfibios y Reptiles en España. Estos son quizás uno de los grupos de vertebrados que menor interés han despertado en el hombre, a pesar de que siempre han convivido con nosotros. Ahora, algunos de estos ejemplares de la fauna ibérica pueden contemplarse en la exposición Anfibios y Reptiles en España, abierta en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid. El ingeniero técnico forestal Luis Carrasco nos detalla algunos... La ambientación es una ambientación acorde a lo que sería la etología, la ecología de estos animales, es decir, son de medio por lo menos húmedo, acuático, húmedo, con lo cual hemos integrado pues elementos también fabricados por nosotros. La muestra, que podrá visitarse hasta el próximo 11 de enero, cuenta con 15 maquetas en las que se representan 60 especies de reptiles en tamaño natural y una serie de recipientes con ejemplares de víboras reales conservados en alcohol que forman parte de la colección del museo y que a buen seguro hará las delicias de niños y naturalistas que la visiten. Y el músico y cantante británico Sting ha iniciado el tramo español de su gira Symphony City en el pabellón Vizcaína Arena de Baracaldo, donde ha repasado sus grandes éxitos de las 3 últimas décadas adaptados con arreglos sinfónicos ante un público totalmente entregado. De esta manera se presentaba Sting esta noche ante su público en el pabellón Vizcaya Arena de Baracaldo, donde repasó sus grandes éxitos de las últimas 3 décadas adaptados con arreglos sinfónicos. El músico y cantante británico apareció de negro impecable en un amplio escenario compartido con la Royal Philharmonic Orchestra de Londres y bajo 3 paneles de luz que mostraban imágenes en blanco y negro de los artistas. En una entrevista concedida a EFE horas antes del concierto, Sting aseguraba sentirse feliz de poder actuar junto a los 50 músicos de la Royal Philharmonic Orchestra que le acompañan en esta gira. Asimismo, el ex líder de Police aseguró que el público se iba a sorprender completamente en su concierto del Vizcaya Arena de Bilbao. Y sin lugar a dudas así fue, ya que después de los inconfundibles primeros acordes de The Englishman in the New York, el público se arrancó con las primeras palmas de la noche. Los arreglos orquestados de los grandes éxitos del inglés han pasado su primera prueba en España con la ovación de un público entregado. En los próximos días, Sting y la Royal Philharmonic Orchestra también recalarán en Madrid el viernes 29 y Barcelona el sábado día 30. Mumu, Rita, Milo, Tatalo, Olga y también Alfred, la tropa de trapo, que hasta ahora compartían aventuras con los niños más pequeños a través de la televisión y de los libros, se han convertido en personajes tridimensionales en el primer experimento del cine español en 3D estereoscópico que alcanza la gran pantalla. El primer experimento del cine español en 3D llega a la gran pantalla y va dirigido a un público muy concreto, los niños de 3 a 7 años. Mumu, Rita, Milo, Talalo, Olga y Alfred son ya viejos conocidos para muchos pequeños que siguen sus aventuras en algunas cadenas autonómicas. Para otros, esta será la oportunidad de descubrir a la tropa de trapo, como explica la productora ejecutiva Chelo Loureiro. Es una película blanca, divertida, con una visión concreta que es entretener y enseñar, transmitir un poquitín de mensajes positivos. La película ya ha sido sometida al dictamen de este joven pero exigente público que ha seguido la historia de la tropa sin moverse de la butaca, y eso que dura 1 hora y cuarto. Para su director, Alex Coles, el secreto está en los varios niveles de lectura que tiene el filme. El niño de 3 ve a Alfred, que es el perrito, y dice un guau guau, ve el color, ve los rojos, los amarillos y se emociona, ¿no? con todo. Los de 4 y 5 ya ven otra historia, ven una historia ya más con pues el Mumu y su carácter y su personalidad, y los de 6 y 7 ven otra película también, pues que cada uno ve una película un poco distinta. La tropa de trapo cuenta la historia de la vaquita Mumu, que abandona a su pandilla para seguir a unas ovejas artistas que viajan a palacio para divertir al rey. Menos mal que la tropa estará allí cuando Mumu les necesite. La tropa de trapo, en el país donde siempre brilla el sol, llega a los cines este viernes. Y con estas entrañables imágenes nos despedimos. Disfruten del puente, aunque tengan mucho cuidado en las carreteras. Nosotros nos vemos dentro de una semana.